Bueno, hoy estoy un poquito despeinado. Este, mm, Continuamos con el grafo del deseo de Alfredo Edelstein y estamos en el capítulo 9, que lleva por título El deseo y el fantasma, un recorrido 2. Bueno, pedirles como de costumbre que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos y que comenten, así me van ayudando a la difusión, ¿no? Em, bueno, comienzo con la lectura. A ver, bueno, está bien. Para Lacan, la idea fundamental que revela la índole de la relación deseo-fantasma es que el neurótico aspira a que el deseo se le convierta en un yo deseo eso. Y la maniobra del fantasma es en función de ese propósito. No hay sujeto neurótico que como tal pueda ir más allá de la pregunta formulada al otro, al gran otro, em, bajo la forma ¿qué me quieres? ¿Qué me quieres? La limitación es estructural. Con la fórmula ¿qué me quieres? Lacan nos está diciendo dos cosas. Primero, que el deseo no es del sujeto, y segundo, que en tanto que deseado por el otro, dado que el deseo del otro también es inconsciente, para el sujeto, el otro no sabía, el otro no sabe qué es el sujeto para él. Y si no lo sabe el otro, menos que menos podrá saberlo el mismo sujeto. Entonces, la maniobra neurótica es intentar que el deseo se transforme en yo deseo esto o aquello, ¿no? Cuando estructuralmente el deseo es otra cosa que hemos venido desplegando a lo largo de todo el libro. El deseo es una maquinita que impulsa la vida subjetiva. eh, unas definición así sintética sería eso, ¿no? Una maquinita, un automático que impulsa la vida subjetiva. Cuando no hay deseo, eh, hay pueden haber una serie de consecuencias más o menos catastróficas para el sujeto, ¿no? Cuando hay deseo también pueden haber complicaciones, pero eh, se supone que en la dirección del deseo em, sería la forma de vida subjetiva eh, menos sufriente, digamos, ¿no? Hace mucho calor, hay mucha humedad. Em, entonces, con la fórmula ¿qué me quieres? Lacan nos está diciendo dos cosas. Primero, que el deseo no es del sujeto. Y segundo, que en tanto que deseado por el otro, para el sujeto, em, bien, y segundo, que en tanto que deseado por el otro no sabe qué es el sujeto para él. Y si no lo sabe el otro, menos que menos podrá saberlo el mismo sujeto. Dice, en el mundo humano, tal como queda establecido para el neurótico, el deseo como concepto psicoanalítico inscribe la función de la falta. Y eso tanto en el nivel del sujeto deseante como del objeto deseado. Esta es nuestra línea fundamental de trabajo.
Dice, hoy voy a tratar de indagar un problema que trabajé solo muy acotadamente la vez pasada. Las modalidades del deseo. Podemos llamarlo el deseo como deseo insatisfecho y el deseo como deseo imposible. Bueno, lo primero que aparece acá es que insatisfecho e imposible son dos modalidades distintas, ¿no? El deseo como deseo insatisfecho y el deseo como deseo imposible. Ahora, ¿son estas efectivamente y en rigor modalidades del deseo? En otras palabras, la estructura de la neurosis implica formas distintas del deseo. Rápidamente voy a tomar unas citas de la Dirección de la Cura, que ya leí la clase pasada, y les demostraré que no, que la estructura no determina modalidades del deseo o tipos de deseo. Al menos lo haré para el caso del obsesivo y el histérico. Eh, Bien, el deseo, por más que sea transparente, siempre como se ve aquí en la demanda, no por ello deja de estar más allá. Está también más acá de otra demanda en que el sujeto, repercutiéndose en el lugar del otro, no borraría tanto su dependencia por un acuerdo de rebote como fijaría el ser mismo que viene a proponer allí. Esto quiere decir que solo de una palabra que levantase la marca que el sujeto recibe de su expresión, podría recibirse la absolución que lo devolvería a su deseo. Si hubiese una palabra que como tal anulase los efectos de esa palabra sobre el sujeto, con ella el sujeto daría con su deseo. Es obvio que esto está formulado de una manera tal que descubrimos de inmediato que es absolutamente imposible. O sea, el deseo no es desear tal cosa, sino la imposibilidad de una palabra que no opere como palabra. Claro, es la propia lógica del significante la que eh, crea el deseo, ¿no? Pero el deseo no es otra cosa que la imposibilidad de esa palabra. De esta dimensión estructural se vale el obsesivo. Lo imposible es que, por vía de la demanda, el sujeto anule el efecto de esa misma demanda, lo que llamamos el deseo, y que es el más allá de la demanda. Si es el más allá, no hay posibilidad de anular esa demanda que es de donde nace el deseo, ¿no? Porque estructuralmente hablando, toda demanda produce un más allá de la demanda. No hay demanda que exista sin su más allá, que es el deseo, ¿no? Bueno, aquí hay una circularidad que siempre aparece cada vez que leo estas cosas, que es el deseo surge más allá de la demanda por la insistencia de la demanda, o es el deseo como una estructura em, dada la lógica del significante que hace surgir la demanda, ¿no? Esa circularidad no la tengo resuelta y me parece que se enuncia aquí, ¿no? Dice lo que llamamos el deseo y que es el más allá de la demanda. Porque estructuralmente hablando, toda demanda produce un más allá de la demanda. No hay demanda que exista sin, digamos, su más allá, que es el deseo. Bueno, aquí estaría del lado de la demanda, produce el deseo.
¿no? Em, entonces, ¿qué hace eh, que se produzca la demanda, la insistencia, ¿no? Em, quizás lo pulsional, no sé. Eh, el eco en el cuerpo del hecho que hay un decir, que sería la pulsión. Em, una vez que echa a andar em, en en la dimensión simbólica, eh, queda, digamos, por como haciendo un parangón con con las bombas de agua, queda cebada una vez que entra en el universo simbólico, queda cebada esa maquinita y entonces va a seguir produciendo demandas, ¿no? Y después se produce el deseo. Dice, entonces, cuando el obsesivo intenta sostener su deseo como deseo imposible, ¿qué hace en realidad? Intenta volver a conducir al deseo al terreno de la demanda. De modo que el deseo imposible no es un tipo de deseo, es un intento del sujeto de operar anulando el deseo mediante la demanda, que se demuestra absolutamente inviable porque justamente el deseo es el efecto contrario de la demanda, pero producido por ella. Veamos ahora otra cita de la dirección de la cura. Digamos que el fantasma, en su uso fundamental, es aquello por lo cual el sujeto se sostiene a nivel de su deseo evanescente. Evanescente en la medida en que la satisfacción misma de la demanda le hurta su objeto. Em, cada vez que Lacan plantea la articulación deseo-insatisfacción, ¿a qué insatisfacción se refiere? No es la insatisfacción del deseo, es la insatisfacción de la demanda. Intentar sostener el deseo propio como deseo de deseo insatisfecho, entonces es intentar mantener el deseo en el terreno de la demanda. Y la frustración es precisamente la insatisfacción de la demanda localizada en el nivel del sujeto. No hay posibilidad ninguna de pensar que el deseo como tal sea imposible o insatisfecho, porque tanto imposibilidad como insatisfacción no son otra cosa que intentos de hacer como si el deseo fuese demanda. Es pues la posición del neurótico con respecto al deseo, digamos para abreviar el fantasma, la que viene a marcar con su presencia la respuesta del sujeto a la demanda, dicho de otra manera, la significación de su necesidad. Entonces, leo de vuelta que me perdí. Es pues la posición del neurótico con respecto al deseo, digamos para abreviar el fantasma, la que viene a marcar con su presencia la respuesta del sujeto a la demanda. Dicho de otra manera, la significación de su necesidad. Bueno, eso fue en Lacan. Ahora Eiderstein. Aquí Lacan es más explícito. No alcanza con articular deseo y demanda. Hace falta un trío. Hace falta articular necesidad, demanda y deseo. Entonces, si el fantasma es la posición del neurótico respecto del deseo, que viene a marcar con su presencia la respuesta del sujeto a la demanda, ¿respuesta a qué efecto de la demanda? Al más allá de la demanda, que es el deseo. Bueno,
em, em, sintéticamente sería em, lo que tantas veces hemos leído en los manuales, ¿no? El deseo es un velo que se tiende sobre, perdón, el fantasma es un velo que se tiende sobre el deseo, en realidad sobre el objeto, y vuelve al deseo posible. Entonces el fantasma es un velo, es como un velo que se tiende sobre el objeto A, ¿no? Que siempre me gusta verlo como un em, agujero negro, ¿no? Que devora y devora todo lo que está en el horizonte de sucesos, ¿no? Eh, pero el neurótico tiene em, la posibilidad del fantasma, que es un velo formado por elementos simbólicos, reales e imaginarios, que construyen un mundo donde el deseo es posible. Porque por más que está funcionando ese objeto A, devorando todo, ese velo del fantasma, digamos, objeto A y propicia el deseo, pero no tanto como para precipitar al sujeto en ese hoyo negro, ¿no? Em, ese es esa es la utilidad, digamos, que el sujeto hace, esa es la utilización que el sujeto hace del fantasma, ¿no? Sin fantasma no hay deseo. Eso se eh, compagina en otras formulaciones como la clínica de la extracción del objeto A, ahí es cuando el fantasma funciona, y la clínica de la holofrase o de la no extracción del objeto A, que es cuando el fantasma vacila o no existe, ¿no? Em, Sigue Lacan. Pero este fantasma no tiene nada que ver con en la significación en la cual interfiere. Esta significación, en efecto, proviene del otro en la medida en que de él depende que la demanda sea colmada. Será el otro el que aporte significación a la demanda. Pero el fantasma solo llega allí por encontrarse, sigue Lacan, pero el fantasma solo llega allí por encontrarse en el camino del retorno de un circuito más amplio, el que llevando la demanda hasta los límites del ser, hace interrogarse al sujeto sobre la falta en la que se parece a sí mismo como deseo, interrogarse al sujeto sobre la falta en la que se aparece a sí mismo como deseo. Estas citas de la dirección de la cura parecen descripciones de los recorridos del grafo del deseo tomadas de su versión del sujeto. Cada vez que leemos la fórmula lacaniana del sujeto deseante, nosotros, los neuróticos, intentamos usarla como vía para resolver el problema que para cada uno representa el deseo. Cada vez que leemos la fórmula lacaniana del sujeto deseante, los neuróticos intentamos usarla como vía para resolver el problema que para cada uno representa el deseo. Y eso es el mecanismo de remitir el deseo a la demanda. Queremos entender sujeto deseante de la siguiente manera. Es el sujeto en tanto que desea. Es que somos nosotros mismos los que queremos convertirnos en sujetos deseantes. Y con frecuencia vamos a consultar al analista
porque descubrimos que a veces nos parece que no deseamos. Pero el sujeto deseante del psicoanálisis lacaniano no es el sujeto en tanto que desea, sino que es el sujeto en tanto que deseo. No es el sujeto en tanto que desea, sino el sujeto que es el mismo deseo. Y ese sujeto, en tanto que deseo, es un sujeto que se localiza solo como falta respecto de la función del deseante y de la función de lo deseado. El sujeto deseante, como fórmula leída por el neurótico, es propiamente un fantasma neurótico. En rigor, sujeto deseante quiere decir sujeto en el que la función de la falta opera como agente y como objeto. Tenemos en suma al sujeto como deseo, no como deseante. Sobre esta doble falta opera todo el tiempo el sujeto moderno porque le resulta intolerable, porque le resulta intolerable. Ahora pensarán ustedes, ¿por qué el sujeto moderno y no el sujeto a secas? Si la estructura es estructura desde siempre. Les voy a dar una cita de Freud que es, que es realmente impresionante. Es una nota agregada en 1910 a los tres ensayos. Son solo 6 renglones. Freud. La diferencia más honda entre la vida sexual de los antiguos y la nuestra reside acaso en el hecho de que ellos ponían el acento en la pulsión misma, mientras que nosotros lo ponemos sobre el objeto. Ellos celebraban la pulsión y estaban dispuestos a ennoblecer con ella incluso un objeto inferior, mientras que nosotros menospreciamos el quehacer pulsional mismo y lo disculpamos solo por las excelencias del objeto. Bueno, eso dice Freud, no alcanzo a... Para mí la pulsión, em, bueno, sí, ahí tengo problemas. Para un freudo-lacaniano, la pulsión es lo que más nos acercaría a la dimensión natural o animal, pero en Lacan la pulsión trabaja recién a partir del lenguaje, ¿no? Por lo tanto, no sería cierto esto de que lo pulsional es lo que nos acercaría a lo natural, a lo que tiene que ver con lo biológico directamente, ¿no? Bueno, entonces, en términos de Freud, los antiguos em, ponían el acento en la pulsión misma, mientras que nosotros lo ponemos sobre el objeto. Esa sería la diferencia eh, de la vida sexual. Pero no entiendo a qué hace referencia. Vamos a ver qué dice Eidelstein. Dice, mi hipótesis es que cuando Lacan leyó esta cita se dijo, ¿cuándo se produjo el quiebre? Para Lacan ese momento
es el que corresponde al surgimiento del amor cortés, porque para la sociedad moderna ese objeto es la mujer. Entonces el amor cortés se correspondería con em, el acento puesto en el objeto. Lo que Freud está diciendo en la cita es que para el hombre antiguo el acto sexual dignificaba por sí mismo, mientras que ahora nosotros dignificamos lo sexual mediante la excelencia del objeto. Esto es lo que inscribe Lacan en su fórmula del fantasma, sujeto losange A, em, el sujeto rombo objeto A, y que lee aquí Edelstein, desvanecido yo como sujeto, el fading del sujeto, lo que me rescata es desear, rombo, un objeto. En el nivel de la estructura se localiza una diferencia, perdón, se localiza una indiferencia del objeto. El objeto perdido, el objeto causa del deseo, nunca es tal o cual objeto. El objeto causa no puede ser ese objeto. La maniobra del sujeto, entonces, es operar sobre esa indiferencia. Es en esta indiferencia del objeto que localizamos la posición del hombre antiguo. Lo que aporta un yo deseo tal objeto es el fantasma. Lo que aporta un yo deseo tal objeto es el fantasma. Bueno, estaría diciendo que el fantasma es parte de la estructura recién en el hombre moderno. No sé. Bueno, pasamos ahora a su versión del sujeto y dialéctica del deseo, donde está el grafo 3 y donde esta problemática es plenamente desarrollada. Bueno, todo esto venía de la página 135 que decía, ¿por qué el sujeto moderno y no el sujeto a secas? Si la estructura es estructura desde siempre. Sobre esta doble falta opera todo el tiempo el sujeto moderno porque le resulta intolerable. Ahora pensarán ustedes, ¿por qué el sujeto moderno y no el sujeto a secas? Y ahí introduce lo que hemos leído. Em, entonces, pasamos ahora a su versión del sujeto y dialéctica del deseo, donde está el grafo 3 y donde esta problemática es plenamente desarrollada. Cita Lacan. Pues para volver a encontrar la pertinencia de todo esto, es preciso que un estudio bastante profundizado, que no puede situarse sino en la experiencia analítica, nos permita completar la estructura del fantasma, ligando esencialmente en ella, cualesquiera sean sus elisiones ocasionales, a la condición de un objeto, respecto del cual no hemos hecho más arriba sino rozar por la diacronía su privilegio. Entonces, a la condición de un objeto, el momento de un fading o eclipse del sujeto, estrechamente ligado a la spaltum o escisión que sufre por su subordinación al significante. Bien, eso es Lacan. La ligazón de la que habla Lacan está inscripta por el rombo. Lo que Lacan inscribe como función del lado del objeto
es condición del objeto. Un objeto que en el fantasma funcione como condición. Esto es lo que inscribe la fórmula del fantasma. El objeto como tal es, lo acabamos de decir, indiferente. El objeto que está frente al deseo es indiferente. Pero justamente lo que el fantasma hace para rescatar al sujeto de la falta que es el deseo es invertir el valor del objeto, hacerlo condición, cuando es causa. Y esa es la maniobra neurótica que hablaba al principio, ¿no? Es decir, bueno, para que el objeto sea condición, tengo que em, eh, objetivarlo en alguna cosa, ¿no? Es decir, yo quiero ser ingeniero, ¿no? Yo quiero comprarme este celular. Se produce además una oposición interesante porque nos queda, en el contexto de la fórmula del fantasma, del lado del sujeto la noción de momento, de tiempo, momento de un fading, y del lado del objeto la condición. Y como el objeto, el del deseo, no el causa del deseo, cartesianamente hablando, es res extensa, ocupa lugar, podemos añadir del lado del objeto la noción de espacio. Entonces, de vuelta, sujeto rombo A, la fórmula del fantasma, el sujeto en un momento de eclipse, del fading, la división, y la relación lógica con un objeto especial planteado como condición que rescata al sujeto de ese momento de eclipse. El siguiente cuadro resume estas articulaciones. Sujeto del fading, lógica, objeto como condición, extensión, espacio. Claro, entonces, para la maniobra neurótica hace pasar al objeto de causa del deseo a condición. Por lo tanto, para hacer esa maniobra, debe objetivarlo en alguna cosa. Y entonces ahí aparece la pareja, la mascota, los logros profesionales, logros laborales, adquisiciones de objetos, bueno. Pero el objeto, estructuralmente hablando, está como causa. Dice, a partir de esta lógica, ahora podemos plantear un cuadro de las estructuras clínicas. Cuando el sujeto se localiza del lado del sujeto como tiempo, siempre un poco antes o un poco después, hablamos de histeria o de neurosis obsesiva. Cuando el sujeto se localiza del lado del sujeto como tiempo. Como tiempo, como fading, momento, tiempo. Son sinónimos en esta fading, lo digamos, la división subjetiva, ¿no? Cuando el sujeto se ubica en la división, hablamos de histeria u obsesión. Y cuando en la escena fantasmática se acentúa la función del espacio, es decir, es este objeto, es aquel objeto, localizándose el sujeto del lado del objeto, hablamos de fobia y de perversión. Escribiendo debajo del rombo lógica, se produce un paso que me parece necesario porque nos da la clave que nos permite arribar a la lógica del fantasma. Recordemos que en el seminario 11, los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Lacan propone considerar el rombo, los Sange, como algoritmo
Sigue diciendo Lacan en la misma cita de Lacan. Es lo que simboliza la sigla sujeto rombo A, el fantasma, que hemos introducido a título de algoritmo que no por casualidad rompe el elemento fonemático que constituye la unidad significante hasta su átomo literal. Este algoritmo y sus análogos utilizados en el grafo no desmienten en efecto en modo alguno lo que hemos dicho de la imposibilidad de un metalenguaje. No es que son nuestro metalenguaje. Perdón, este algoritmo y sus análogos utilizados en el grafo no desmienten en efecto en modo alguno lo que hemos dicho de la imposibilidad de un metalenguaje. No es que son nuestro metalenguaje. No son significantes trascendentes. Son los índices de una significación absoluta, noción que, sin otro comentario, aparecerá, así lo esperamos, adecuada a la condición del fantasma. Lacan nos decía en la cita anterior que el fantasma se entromete en la significación del otro, del gran otro, y ahora acaba por de especificar cómo se entromete. ¿Cómo interfiere el fantasma en la significación? Lacan lo dice con toda claridad en el párrafo que les leí, haciendo de la significación del otro una significación absoluta. Noten que el fantasma siempre inscribe condición. Si hay una significación que atormenta al sujeto es porque el fantasma la habrá inscrito como absoluta. El fantasma es una máquina de inscribir condiciones para el sujeto, de producir significaciones como absolutas. Para eso dice Lacan que escribe así el fantasma, como un algoritmo hecho de letras, para indicarnos que no hay ninguna significación que en sí misma sea absoluta, que verdaderamente no la hay. El fantasma como tal, entonces, carece de significación. Si fuese nuestro metalenguaje, tendría una significación la fórmula. Y sería igual para todo sujeto. Dado que es un algoritmo hecho de letras, deja abierto a cada caso establecer cuál será la significación del otro, que tenderá a postularse como absoluta por efecto del fantasma. Claro. Em, bueno, acá me viene la equiparación que tienen en común fantasma e ideología. Este sería un punto en común. La significación como absoluta, ¿no? Entonces, si sos liberal, hay ciertas consignas que son eh, la verdad sobre la sociedad de manera absoluta. Si sos comunista, tiene otras significaciones. Si sos libertario, tiene otras significaciones. Este, en fin. Y en ese punto, fantasma e ideología tienen un punto en común, ¿no? La significación absoluta. Entonces, cuando hay, em, cuando un sujeto, cuando un paciente llega al consultorio atormentado, se podría pensar, no en todos los casos, pero hay que indagar para ver qué estructura hay ahí, pero se podría pensar que una de las cosas que puede estar pasando es que la significación absoluta que entrega el fantasma lo está mortificando, ¿no? ¿Qué diferencia, em, qué diferencia la significación que viene del otro, del gran otro, como tal de la interferencia que produce el fantasma? ¿Qué diferencia
a la insignificación que viene del otro como tal, eh, de la significación que produce el fantasma. En la significación que viene del otro se cumple el axioma que regula todo el campo de las significaciones en la neurosis. Toda significación remite a otra significación, mientras que la significación incidida por el fantasma lo que hace precisamente es postularse como interrupción de esa metonimia infinita. Por eso es significación absoluta, o sea, del lado del sujeto, del objeto o de ambos. Se articula así muy bien al deseo, dado que el deseo es, como ya vimos, condición absoluta que el fantasma sustituye por la significación absoluta. El fantasma evita así que el sujeto enfrente una dimensión de la castración, el hecho de que toda significación remite a otra significación. Vale decir, el hecho de que no remite ni puede remitir jamás a ningún objeto. Claro, es decir, el fantasma es un cuadro, un velo, habíamos dicho como un velo, como un cuadro, que elabora el mundo para el sujeto y es lo que el sujeto puede significar a través de los sentidos, ¿no? Pero experimenta al mundo a partir del fantasma que, que lo ha producido como sujeto, ¿no? Em, y en ese sentido, elimina esta condición estructural que es que toda significación remite a otra significación. Esa metonimia imparable sería invivible para una persona, em, produciría una máxima, lo pulsionaría de manera máxima al cuerpo y por lo tanto habría un goce infinito, insoportable y vaya uno a saber eh, qué actos desencadenaría, ¿no? Eh, Pasemos ahora a analizar la articulación de la relación deseo-fantasma con los circuitos imaginarios que estudiamos las clases pasadas. Bueno, ya que hay un pasemos ahora, voy a dejar aquí en la página 138, en el cuarto párrafo, eh, y vamos a dejar de compartir. Y bueno, nos vamos a ver en la próxima. Ya saben, suscríbanse, denle me gusta a los videos, comenten y yo voy a estar muy feliz. Hasta luego, gracias.